Muy bien. ¿Me escuchan? ¿Cómo están? ¿Se escucha? Sí. Buenas tardes, ¿o no? Sí, ¿no? No. Buenos días. Muy bien, vamos a continuar con el estudio del libro de Hechos, ¿les parece? ¿Están preparados? Hechos capítulo 10. La semana pasada iniciamos el capítulo 10 con nuestro hermano ahí, Alfredo. Así que vamos a estudiar Hechos capítulo 10. La semana pasada, ¿no es cierto? Como les decía, aprendimos entre el versículo 1 al 8 que en Cesarea había un hombre llamado Cornelio, un centurión romano de la compañía llamada la Italiana. De la compañía llamada la Italiana, le pusieron atención al hermano Alfredo, ¿no? De la compañía llamada la Italiana, eso significa que era un centurión de toda cepa, ¿no es cierto? Era un romano, era un líder, ¿no es cierto? Ahí. Y aunque Cornelio era un gentil, dice el versículo 2, si quieren me acompañan, que era un hombre piadoso, temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¡Wow! ¡Qué descripción!, ¿no es cierto? De una persona que era un gentil y que dicho de paso no era un creyente. ¿Ok? Y acá veíamos que el texto no resaltaba, ¿no es cierto?, su rango militar, su experiencia militar, sino más bien destacaba el carácter piadoso que tenía Cornelio. Él era un hombre temeroso de Dios. Esto significa, hermanos, que él priorizaba a Dios. Siempre el temor de Dios en la Biblia tiene que ver con prioridad. Si usted teme a Dios, ¿qué va a ocurrir? Va a ser su prioridad. Si usted no le teme, no va a ser su prioridad. Hermano, así de simple la palabra de Dios. Entonces, tiene que ver con prioridad. Pero a pesar de esto, veremos el día de hoy que Cornelio, como les decía anteriormente, no era salvo. Esto quiere decir que a pesar de este carácter piadoso que identificaba a Cornelio, él necesitaba el Evangelio. Y no solo él, sino que toda su casa, incluso sus amigos, las personas que estaban alrededor. Entonces, él era una persona temerosa de Dios, sí, tenía un carácter piadoso, sí, hacía buenas obras, sí, y eso es muy bueno, ¿o no? Es destacable, la escritura lo resalta en todo el capítulo 10 una y otra vez, pero aún así Cornelio necesitaba el Evangelio, porque nadie es salvo si no es por Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero Cornelio era un hombre piadoso que necesitaba el Evangelio, igual como nosotros un día. Entonces, un día, estamos haciendo un repaso, un ángel del Señor se le apareció y le dijo, ¿no es cierto?, en sus oraciones, le dijo que sus oraciones y las limonas que Cornelio hacía habían sido recordadas delante de Dios. O sea, la oración de Cornelio había llegado a los oídos de Dios. Y el ángel le ordena, le dio una orden. ¿Qué le dijo? Envía a hombres a Jope para buscar a Simón. Y él le dice, y te diré lo que es necesario que hagas. ¿Recuerdan? Se le aparece, ¿no es cierto?, a Cornelio el ángel, le dice, mira, envía hombres a Jope y te diré lo que debes hacer. Y si queremos ser más precisos, y de hecho vamos a hacer un, ¿cómo se dice? Spoiler cuando vas, ¿sí? Si queremos ser más precisos en lo que el ángel le dijo a Cornelio, debemos avanzar al capítulo 11. Mire, vayan al capítulo 11, versículos 13 y 14. Acá está hablando Pedro acerca de lo que Cornelio le dijo acerca de la visión que él tuvo con el ángel, ¿ok? Es como que ahora Pedro está narrando lo que le pasó a Cornelio. Escuchen, verso 13. ¿Quién nos contó, dice Pedro, cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombre a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, versículo 14. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo, tú y toda tu casa. Eso es exactamente lo que el ángel le dijo a Cornelio. ¿Mm? Bueno, devolvamos. Era, ¿ven? El ángel le dijo, ¿cómo podía Cornelio ser salvo él y su casa? Entonces, ¿qué hizo Cornelio frente a este llamado del ángel? Cornelio obedeció inmediatamente y envió a ¿cuántas personas? A tres hombres. A tres hombres envió, y eso es importante. Luego al día siguiente, entre el versículo 9 y 16, veíamos la semana pasada, mientras
los enviados de Cornelio se iban acercando a Jope, Pedro sube a la azotea a orar, ¿recuerdan? Y mientras oraba entró en éxtasis o tuvo una visión del cielo, donde él vio descender del cielo un gran lienzo con 4 esquinas, hermano. Y cuando escuchamos acerca de un lienzo de 4 esquinas, lo aprendimos, lo enseñó el hermano Luis ahí en Juan, cuando estudiamos el libro de Juan. Lo que debe venir a nuestra mente es un manto de oración judío. Eso es lo que el Pedro estaba viendo en ese momento. Y el manto de oración judío, por la particularidad de cómo estaba construido, lo que le recordaba siempre a los judíos son los mandamientos de Dios. Por eso dice un lienzo de 4 esquinas. Entonces, él ve bajar este lienzo. ¿Y qué es lo que ve en ese lienzo? Toda clase de cuadrúpedos terrestres, recuerdan, de reptiles y aves. O sea, él ve un montón de animales en esa visión. Y mientras Pedro recibía la versión de parte de Dios, Dios le dice, ¿qué le dice? Pedro, levántate, levántate Pedro, y levántate, ya habíamos estudiado que es un llamado al servicio. Cuando la escritura dice levántate, en el original es un llamado al servicio, es levántate, deja de hacer lo que estás haciendo y comisiona tu mente y tu propósito para esta nueva tarea. Y Pedro le está diciendo levántate, mata, y específicamente en el original es sacrifica y come. Y vemos que Pedro se niega, ¿cierto? ¿Qué dice Pedro? Ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Pero Dios responde, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto sucedió ¿cuántas veces? 3 veces. Y luego de esas 3 veces el manto, ¿no es cierto?, se recogió del cielo. Luego entre el versículo 17 al 23, que es la última parte, mientras Pedro aún meditaba sobre la visión, el Espíritu Santo le dijo que 3 hombres lo buscan y que venían a hablar con él. Y el Espíritu le dice, mira, baja, atiéndelos y no dudes porque yo los envié, le dice el Espíritu Santo. Y acá nuevamente veíamos, el hermano Alfredo lo decía, que nuevamente se enfatizaba en el texto el número 3. Y 3, hermanos, en la Biblia es un número muy importante, es un número de revelación. Cada vez que usted esté estudiando la Biblia y aparece el número 3, quiere decir que algo va a ser revelado, algo se va a revelar. Ya hemos dicho muchas veces, los números en la Biblia no solo dan cantidades, son números para medir cosas, peso, sino tienen un propósito, ¿no es cierto?, hermenéutico, para dar claves hermenéuticas al lector para que entienda qué es lo que viene. Y el número 3 se está enfatizando. ¿Y qué se está enfatizando? Que algo iba a ser revelado. 3 veces el Señor le reforzó la misma idea a Pedro en la visión. Y ahora 3 hombres vienen a buscarlo. Ahora, ¿qué está enfatizando el texto? ¿Qué se podría inferir de esto? Que Dios quiere revelarle algo a Pedro. Dios quiere traer una revelación nueva a Pedro, un cambio en su vida. Y eso es lo que nos está mostrando. ¿Y qué es lo que le quería revelar? Que el Evangelio no tiene un alcance limitado solo para Israel. Eso aprendimos la semana pasada. ¿Cuál es la revelación de esta visión? Que el Evangelio no tenía un alcance solo para Israel, sino más bien su alcance era universal. El alcance, hermano, era para las naciones. Luego de la visión, ¿no es cierto?, Pedro queda perplejo, dice el texto, sin entender plenamente el significado de esta visión. Pedro baja, ¿no es cierto?, de ahí de la azotea, del techo, lo recibe y escucha que vienen de parte de Cornelio, este centurión que se había mencionado al inicio de los versículos. Y vuelve a decir que era un varón justo, temeroso de Dios y que tenía buen testimonio con todas las naciones de los judíos. Bueno, este Cornelio puede ser a veces la vergüenza para nosotros los creyentes. Es increíble cómo vivía Cornelio. Y ellos le dicen a Pedro que Cornelio había recibido instrucciones de un ángel que debían ellos hacer traer a Pedro para escuchar la palabra que Pedro tenía que decir. Luego en el verso 23 dice, entonces, haciéndoles entrar, los hospedó
y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. O sea, Pedro fue a este llamado, pero no fue solo, sino que también fue con algunos hermanos que estaban en Jope. Hasta ahí estudiamos la semana pasada, ¿verdad? Y el estudio, y hermanos, nos daremos cuenta, ya lo anunciaba el hermano Alfredo la semana pasada, y escuchen bien esto, y anótenlo, que la comida no tiene nada que ver con la visión que Pedro tuvo. Este pasaje o este capítulo 10, hermanos, no tiene nada que ver con la comida. Este capítulo 10 no está hablando de qué podemos comer y qué no podemos comer. No se está hablando de las leyes alimenticias, de la dieta, de lo que es kosher y lo que no es kosher. Este texto no está hablando de eso. Podemos hablar de eso en otro momento, sí, cuando pasemos a un texto que hable de eso. Pero el creyente siempre está llamado a estudiar lo que el texto dice, no lo que yo quiero ir y traerle al texto. Este capítulo, hermanos, si se darán cuenta, no tiene nada que ver con comida. Lo que vemos es que la visión que Dios le dio a Pedro tiene un propósito único, hermano. Y es que Pedro tome el mensaje de Dios, o sea, el evangelio, y lo lleve a los gentiles. O sea, que comparta el evangelio a las naciones. Eso es lo que la visión, eso es lo que Dios quiere transmitir a Pedro. Es muy importante, hermanos, que entendamos, ¿no es cierto?, que aquí no hay ninguna instrucción con la comida, sobre cómo o sobre qué comer y no comer. Nada de eso se puede apreciar en el texto. Nada le puede dar a entender al lector que el texto está hablando de qué se puede y no se puede comer. El único propósito de esta visión es que Dios está comisionando a Pedro no a matar animales para comérselos, sino que está utilizando esta visión como una ilustración, hermano. Esta es una ilustración para Pedro, un ejemplo para mostrarle a Pedro lo que realmente está ordenando hacer. ¿Me siguen? Es un ejemplo, una ilustración que Dios está haciendo. ¿Y qué le está ordenando hacer? Bueno, lo veremos hoy. Pedro está ordenado a llevar el evangelio a las naciones. Ese es el mensaje principal del capítulo 10. El mensaje que Dios trajo en esta visión. Y eso es lo que debemos recordar. Hermanos, si interpretamos incorrectamente esto, vamos a llegar a cualquier conclusión. ¿Me siguen? Si no, o si fallamos en reconocer que este capítulo 10 no está hablando de qué debo comer y qué no, voy a fallar en la interpretación. Y se darán cuenta que el texto no habla de esto. Pasemos al verso 24. Ahora sí, arrancamos. Son hasta el versículo 48, no sé si vamos a llegar, pero veamos. Versículo 24. Al otro día entraron a Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos, que dice, más íntimos. Y el verso dice, entraron en Cesarea. ¿Quién entró? Pedro y los hermanos que venían con él desde Jope, ¿verdad? Todos ellos llegaron y entraron en Cesarea. Y dice que Cornelio los estaba, que dice, esperando. Y esto nos demuestra que Cornelio había estado esperando, hermanos, ¿saben qué? Con una expectativa. Cuando usted espera visita, ¿qué hace? Está esperando. Está con una expectativa de que lleguen y tiene todo ordenado, ¿no es cierto? Eso es lo que está ocurriendo aquí con Cornelio. El texto demuestra que él tenía una expectativa de lo que vendría a decirle Pedro. Y dice que Cornelio convocó, o sea, hizo una reunión con sus parientes y amigos más íntimos. O sea, no solo lo esperaba él, sino que él reúne su familia y reúne sus amigos. Y esto, hermanos, es una clara señal del deseo que Cornelio tenía de compartir con ellos el mensaje que Pedro traería ese día a su casa. Ese era el deseo de Cornelio. Cornelio sabía que le diría lo que era necesario hacer, dice el versículo 6. Él sabía que Pedro traería, ¿no es cierto?, un mensaje de salvación. Entonces, hermanos, es muy significativo que Cornelio, al enterarse que Pedro traía un mensaje de parte de Dios,
él convoca a los miembros de su familia y a sus amigos más íntimos y los invita a su casa. Ahora, ¿para qué Pedro hizo eso? Para que ellos también pudieran escuchar el mensaje que Pedro traería de parte de Dios. Eso es lo que estamos viendo acá. Eso es lo que Cornelio está tratando de hacer. Él quiere que ese mensaje de Dios no solo le llegue a él, le llegue a su familia y le llegue a sus amigos más íntimos. Entonces Cornelio no solo busca una experiencia personal individual, que está bien, sino que él anhela que otros también escuchen el mensaje de Dios. Que otros escuchen el mensaje de Dios. Esto demuestra que Cornelio tiene un corazón preparado no solo para recibir la verdad, sino también para poder compartir la verdad a otros. ¿Logran ver lo que está diciendo el texto? Él llama a las personas cerca de él para que escuchen. ¿Y qué sabía Pedro? Cornelio, ¿qué sabía? Que el ángel le había dicho que Pedro traería palabras de salvación, palabra de parte de Dios. Entonces esto para Cornelio era relevante. Entonces, se quedó pegado. Y esto, hermanos, al ver este ejemplo, ¿verdad?, de Cornelio, debería ser un llamado de atención poderoso a la vida del creyente. Miren, para el creyente debería ser algo básico y elemental querer que compartir el evangelio a las demás personas. Debe ser algo muy básico el querer compartir la verdad de Dios a otros. En el sentido que si uno tiene la buena noticia, vas a querer compartir esa buena noticia, ¿verdad? Si tú tienes una buena noticia, ¿qué vas a querer hacer? Compartir esa buena noticia. Si el evangelio, hermano, impactó tu vida positivamente, físicamente, espiritualmente, lo más natural es que tú quieras compartir ese mensaje con otros. Eso es lo más natural, ¿verdad? Parece que no está muy convencido. Lo más natural que si el evangelio impacta todo tu ser espiritual, tú quieras compartir esa verdad a otros. Y si no tienes ese deseo de hacerlo, hermano, eso significa que algo anda mal en tu vida. Eso debe ser una luz roja que se prenda aquí en la cabeza que te diga, alerta, alerta, warning, peligro. Porque tú tienes ese tesoro, dice Pablo, en vasos de barro. Y si tú no tienes el deseo, eso significa que hay un problema ahí. Esto demuestra que tú no crees lo que dices que crees. ¿Me siguen? Es duro, pero es verdad. No crees lo que dices creer. Esto significa que no estás entendiendo, hermano, que esto se trata de salvación o de condenación eterna en el foso del infierno. ¿Ven lo importante? Este mensaje se trata de que las personas se salven o se vayan eternamente al foso del infierno, al lago que arde, ¿no es cierto?, con fuego y azufre por siempre y siempre. Es un mensaje de vida a muerte. Y eso debe ser elemental y básico en la vida de cada creyente, querer compartir ese mensaje. Entonces, si tú realmente crees esto y no lo compartes a las personas, estas personas, hermanos, experimentarán exactamente lo que acabo de decir. Juicio y condenación. Por esta razón tú debes hacer exactamente lo que hizo Cornelio. Y es invitar a las personas a escuchar el mensaje de la palabra de Dios y específicamente el Evangelio. Entonces Pedro entra en Cesarea y Cornelio lo estaba esperando junto con su familia y amigos más cercanos. Versículo 25-26. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y acá vemos, hermano, que Cornelio estaba tan entusiasmado de recibir a Pedro al punto de que hizo algo mal. Cornelio estaba entusiasmadísimo al punto que se tira a los pies de Pedro. Cornelio, con su trasfondo tal vez gentil, expresa un respeto excesivo por Pedro, tal vez propio de la cultura romana, ¿verdad?
de postrarse ante sus superiores o a sus dioses con minúsculas. Pero aquí vemos que, bueno, Cornelio se equivocó. Pero me encanta a mí Pedro porque él lo corrige con humildad. Pedro le dice, levántate, pues yo mismo también soy hombre. En otras palabras, Pedro le está diciendo, mírame, yo soy un hombre igual que tú. Wow. Pedro era un apóstol. Pedro podía haberse quedado calladito y haberse sentido muy orgulloso porque todos en la familia lo estaban esperando. ¿Se dan cuenta el carácter y el temple de Pedro? Estaban todos expectantes que llegara el apóstol. ¿Ha escuchado los anuncios? Viene el apóstol y todo. ¡Ah! Pedro dice, yo soy un hombre igual que tú, sujeto a las mismas pasiones. Eso es lo que dice. Pero Pedro lo corrige con amor. Y acá debemos recordar, hermanos, el mensaje que nos da Pedro, que la adoración solo le pertenece a Dios. Solo le pertenece a Dios. Por eso Pedro lo corrige y le dice, levántate. Pues yo mismo también, dice, soy hombre. ¿Y qué más hizo Pedro? Versículo 27. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Muchas personas logró reunir con él. Habrá sido algo como así. Muchas personas, su familia, todos estaban ahí. Y esta palabra, ¿no es cierto?, que aparece allí como hablando, esa es la palabra en griego, hermano, escuchen, sunomileo. Y está compuesta por dos palabras griegas. La primera es sun, que significa con, junto a o en compañía de. O sea, es alguien que está al lado, uno al lado del otro. Y homileo significa conversar o diálogo. Entonces, esta última palabra, homileo, es donde se deriva el término, ¿han escuchado? Homilética. ¿Sí? Homilética, ¿lo han escuchado? Este es un término que tiene un sentido de dar un discurso, pero con el fin de enseñar algo. ¿Ok? No es solo dar un discurso, sino tiene el sentido en el original de voy a dar un discurso con el sentido de enseñar algo. Entonces, este término que vemos acá, que es sunomileo, busca enseñar que el discurso de Pedro tendrá un grado de instrucción al que lo escuche. No solo que él está hablando, no solo una conversación trivial lo que va a hacer Pedro. Entonces podemos ver que Pedro estaba rompiendo esta barrera cultural con los gentiles y mostrando disposición a conversar con ellos. Él está entrando a la casa, pero no fue una conversación casual, ¿verdad? Sino un diálogo con un sentido espiritual y una enseñanza implícita en lo que él iba a decir. Entonces, el uso de la palabra sunomileo anticipa, hermanos, que el discurso de Pedro será homilético, o sea, tendrá una enseñanza, es decir, tendrá un carácter instructivo en la vida de estas personas. O sea, habrá una enseñanza en el mensaje que Pedro va a transmitir. No se trata solo de conversar, sino de enseñar lo que Dios había revelado en la visión anterior a Pedro. ¿Recuerdan? Es el versículo 9 y 16. Entonces el verso 27 nos dice, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Verso 28. Y dice en la primera parte del verso, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse con un extranjero. Y el término, hermanos, abominable que vemos acá significa literalmente ilegal. Es algo ilegal. Esta misma palabra en otros textos, ¿no es cierto?, de la Biblia, ahí en el Nuevo Testamento, es traducida como algo ilícito. Esto que aparece como abominable, en otras partes se traduce como algo ilícito, algo ilegal. Entonces lo que Pedro está diciendo es que para un varón judío no es lícito, no es legal juntarse o acercarse con un extranjero, o sea, con un no judío. Él dice, no es lícito para mí, esto es ilegal lo que estoy haciendo. Ahora, hermanos, debemos entender algo de lo que Pedro está diciendo. Esto que Pedro está diciendo que es ilegal para un judío juntarse con un gentil, no es una prohibición que nosotros encontramos en la ley mosaica.
No es nada de esto se encuentra en la Torá, en el Nuevo Testamento. Hermano, miren, no hay ningún verso, y lo voy a decir otra vez, no hay ningún verso en el Antiguo Testamento y menos en el Nuevo Testamento que impida o haya una prohibición de legal de que un judío pueda juntarse con un gentil. En ningún lado de eso lo encontraremos. No lo va a encontrar. Y lo desafío que busque un versículo que diga eso. No lo va a encontrar. Lo que Pedro está diciendo aquí, ¿verdad? Es que él no está hablando de la ley de la Torá, está hablando de las leyes orales del judaísmo. Y eso debemos entenderlo cuando estudiamos la Biblia, porque muchas veces nos enredamos con eso. Sobre todo en Juan o en el Nuevo Testamento, cuando veíamos que los judíos lo acusaban de no respetar la ley. No, Jesús nunca faltó a la ley, él cumplió la ley. Lo que ellos lo acusaban era de no, o de que él violaba la ley judaica, o sea, lo que se conoce como la tradición de los ancianos, que hasta el día de hoy en el judaísmo tiene un peso gigantesco, que se ha venido construyendo, bueno, desde antes de Jesús, desde Moisés. O sea, para los judíos o para ellos no bastaba la Torá, la ley de Dios, los mandamientos, y ellos empezaron a agregar cosas. Entonces hicieron con un gran comentario de cosas y hoy día eso para ellos es la ley. Y esta instrucción que Pedro está verbalizando se está refiriendo a esa ley, a la ley oral, a la ley oral. Esa ley dice que ellos no podían juntarse con los gentiles. ¿Por qué? Porque los gentiles que eran perros. Usted no va a encontrar eso en la Biblia, en la ley. Lea la ley mosaica, no, nada de eso encontró. ¿Sí? Al contrario, se dará cuenta cómo Dios quería bendecir a las demás personas a través de Israel. Israel estaba llamado a ser luz de la nación. Entonces, lo que vemos acá no es una provisión de la Torá. Entonces, no es mandamiento de Dios, sino son mandamientos de hombres. Entonces, lo que Pedro está diciendo es que la ley judía, la tradición de los ancianos, prohíbe a un varón judío juntarse o acercarse con un extranjero. Eso es lo que estaba diciendo. Pero esto nada tiene que ver, como le decía, con la ley de Dios. Y luego dice, pero a mí, y este hermano eso es un sentido enfático, dice, pero a mí, y acá vemos el contraste, pero dice, a mí, y esto significa a mí y nadie más que a mí, me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como un inmundo. O sea, el Señor le mostró una visión a quién, a todos los apóstoles, a él. Pues dice, pero una palabra de contraste a mí, se puede entender como solo a mí, el Señor me dijo, dice, me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Y esta palabra está conectada, hermano, con la visión que Pedro tuvo. Pedro está reconociendo públicamente que la visión que Dios le mostró a él no se trataba de animales, sino de personas. ¿Ves lo que decía anterior? La visión no se trataba de animales, se trataba de personas, como está diciendo Pedro aquí. Pedro dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como un inmundo. ¿Cómo le habrá mostrado eso el Señor? A través de la visión que él tuvo. No llames a los hombres comunes. Entonces, el texto deja muy en claro que la visión de Pedro tuvo, que la visión que Pedro tuvo, ¿verdad? No se trataba de las leyes alimenticias, ¿no es cierto? Nada de eso hay acá. Dice, el Espíritu de Dios llevó a Pedro a entender que ningún ser humano debía llamar él común o inmundo. Eso es lo que está queriendo transmitir este capítulo 10. Y lo va a seguir enfatizando más adelante, verso 29. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, dice Pedro. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? La frase sin replicar, hermano, significa sin cuestionar. Pedro fue sin cuestionar, sin replicar, sin quejarse, sin dudar. Y lo que vemos acá es que Pedro busca discernir el propósito de Dios a través del llamado de Cornelio. Aunque Pedro ya entendía el principio general que Dios le había dado, o sea, que no podía llamar común a las otras personas, ¿no es cierto? Aunque él ya entendía eso, aún él necesitaba seguir entendiendo esta revelación que Dios había traído a ese Cornelio. Y el verso muestra, ¿no es cierto?, una actitud correcta de
Pedro frente a esta situación? Y vemos que Pedro frente a la iluminación, ¿no es cierto?, a esta visión que ve ahí en esta visión, y luego al llamado del Espíritu Santo que obedezca a esta venida de estos hombres que lo venían a buscar, vemos que Pedro responde obedientemente, aún sin comprender todo. ¿Se dan cuenta? Con esta pregunta nos está diciendo que Pedro ya estaba entendiendo que debía ir a los gentiles, pero aún él no entendía todo. Y este es un principio muy importante, hermanos, para cada uno de nosotros, y se ve en toda la Escritura. Lo vimos en Ananías y lo vimos en Pedro. No siempre necesitas entender absolutamente todo para ser obediente a Dios. ¿Recuerdan a Ananías? El Señor le llamó y Ananías automáticamente puso disposición. Heme aquí, heme aquí. Recuerden, Él es Señor, yo soy siervo. ¿Quién soy yo para altercar con mi Señor? Ahora, ¿quiere decir que si yo le pregunto, Él se enoja? No, el punto no es preguntar, porque el pregunto es retrasar la obediencia hasta que tú no entiendes. Ese es el punto acá. Pedro no retrasa el obedecer al llamado. Pedro va inmediatamente y hace lo que el Señor le dice. Y al encontrarse con ellos, le dice, ahora entiendo. Le va a decir, ahora entiendo. Entonces Pedro va y le pregunta, ¿por qué me han hecho venir? Pedro dice, por lo cual al ser llamado vine sin replicar, o sea, sin cuestionar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Verso 30. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayuna. Y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón vestido resplandeciente, o sea, el ángel. Y dije, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Le dice el ángel. ¿Escuchó? Vean lo que le dice el ángel. Y dijo, Cornelio, tus oraciones han sido oídas. ¡Wow, hermanos! Las oraciones de Cornelio habían sido oídas por Dios. Dice, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Y acá vemos que Cornelio repite la experiencia que él tuvo entre el versículo 3 y el 6. Pero ahora añade algunos detalles. Él dice que estaba ayunando y orando. No había dicho que estaba en ayuno al inicio, ¿se acuerdan? Estaba orando. Ahora sí entendemos que tanto Pedro estaba ayunando y orando, y Cornelio también estaba ayunando y orando. ¿Sí? Qué importante. Entonces dice que estaba ayunando y orando, y luego vemos que el ángel le dijo que sus oraciones y limosna habían sido recordadas delante de Dios. Y acá vemos, hermanos, que el texto está enfatizando la devoción de Cornelio una vez más. Vemos que Cornelio tiene un compromiso con la oración. Vemos que Pedro es consistente, es sistemático, para él es importante, al punto que no solo él ora, Cornelio, al punto que Cornelio ayuna, igual que un judío. ¿Por qué pasaba eso con Cornelio? Porque él quería y él tenía un deseo de experimentar. Pablo va a decir más adelante en Hechos, dice, búsquele, aunque a tientas tal vez no le puedan encontrar, pero ustedes deben buscarlo. Pablo va a decir, la creación fue hecha para mostrarle al mundo que Él es veraz y es real y que hay un Dios. Y cuando ustedes son expuestos a eso, ustedes deben buscarle. ¿Cómo? A tientas, aunque no sepan. Pero cuando ustedes buscan a tientas, Dios ve eso y se asegurará que el Evangelio llegue. Pero es el llamado de Dios a que todos deben buscar a Dios. Ninguno tiene excusa. Entonces vimos la semana pasada que Cornelio era un hombre que tenía temor de Dios. Él creía en el Dios de Israel. Él quería saber más de Dios. Él tenía el deseo de caminar con Dios. Por eso él estaba orando, hermano. La implicación, hermanos, es que él oraba para obedecer a Dios.
para conocerle más profundamente. Ahora, debido a su compromiso, manifestado, ¿no es cierto?, en la oración y también en estos actos de misericordia, las limosnas, Dios responde la oración a Cornelio. Eso es lo que está diciendo acá. Dios lo responde. ¿Qué hizo Dios? Hizo que Pedro viajara hasta allí para llegar a Cornelio y llevarle la verdad, para llevarle a Cornelio el mensaje del Evangelio. Pero también, hermanos, hizo que Pedro viajara hasta allí porque Pedro tenía que entender la verdad de Dios referente a Jesús. El otro día comentábamos con nuestro hermano Alfredo acerca de estos pasajes y hay un chilenismo que dice, no da puntas y miles. O sea, Dios está moviendo una cosa y está moviendo 1.000.000 más. Mire, cuando usted dice, el Señor tiene un propósito conmigo, lo hizo, sí, te aseguro que es cierto. Y Él es intencional, es personal y lo hace para ti. Pero a la vez quiere impactar 1.000 cosas. Entonces, como tenía que llegar con el Evangelio primero a Cornelio, pero también tenía que arreglar un poco la cabeza de Pedro. ¿Ven? Y además aprovechamos de que reciba el Evangelio la familia y los amigos de Cornelio. ¿Ven? El Señor, eres maravilloso, hermano. ¿Sabes? Es increíble. Entonces Dios tuvo que darle una visión a Pedro para decirle, Pedro, te estoy apartando con un propósito único. ¿Cuál era ese propósito? Llevar el mensaje del Evangelio a las naciones, a los gentiles. Y él le dice, no los llames sin común, le dice el Señor. ¿Por qué le dice esto, hermano? Porque Dios hizo a todos iguales, hermanos, hombres y mujeres. Dice, ellos no son inmundos por naturaleza más de lo que puede ser un judío. Son todos iguales. Dios dijo a ambos, a judíos y a gentiles, todos somos parte de la creación de Dios. Ahora, que Dios tenga planes diferentes para cada uno, eso es diferente. Pero para Dios no hay excepción de personas. Y eso es lo que el Señor quiere arreglar las tuercas y la cabeza de Pedro. Porque esto era lo que Pedro traía, y bueno, todos, ¿no es cierto? El pueblo de Israel, ¿no es cierto? Entonces Cornelio entiende que su oración y sus buenas obras no le salvan, pero sí había atraído la atención de Dios para recibir más luz. Y le dice el ángel a Cornelio, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limonas han sido recordadas delante de Dios. Verso 23. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Entonces Cornelio entendió de parte del ángel que había un hombre el cual le debía llamar y que él le hablaría acerca de la verdad de Dios. Verso 33. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir, le dice Cornelio. Ahora pues, mire, escuchen esto, miren. Todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha dado. Qué hermoso versículo. Todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, todos, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Esto muestra que Cornelio y los que estaban con él estaban totalmente receptivos al mensaje, hermano. El texto dice que todos estaban en la presencia de Dios. ¿Para qué? Para oír. Ahí está el propósito. Para oír todo lo que Dios había mandado. Y acá vemos a Cornelio y lo que él estaba experimentando, o cuál era la actitud. Cornelio estaba, ¿saben qué? Listo para obedecer. Cornelio estaba listo para obedecer. Su familia estaba lista para obedecer y sus amigos estaban listos para obedecer. Y acá, hermanos, debemos parar y hacernos una pregunta. ¿Estoy listo para obedecer a mi Señor? Estamos todos aquí en la presencia de Dios. ¿Hay alguna duda de eso? ¿Hay duda? Estamos todos aquí para experimentar la presencia de Dios. ¿Estás listo para oír? ¿Vienes con un corazón dispuesto a oír? ¿Hay espacio en tu vida para que la palabra de Dios tome una posición preeminente? ¿La palabra de Dios tiene cabida en tu corazón?
Buscan la presencia de Dios con un propósito, hermano, de obedecer. Ese es el principio acá. Escuchamos, hermanos, para obedecer. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque cada uno de nosotros debe venir preparado, hermano. No solo para escuchar el mensaje, no para ver qué voy a aprender hoy día, no para sentirme bien. Todas esas cosas están muy bien y son lícitas, hermano. Todos nos deleitamos escuchando la palabra de Dios y nos emocionamos. Yo, ustedes me ven, por lo general me emociona acá. Pero si usted no viene con un corazón dispuesto a obedecer, ¿sabe qué, hermano? Perdónenme que lo diga. Santiago habla de eso de manera muy directa. No solo seáis oidores, sino hacedores de la palabra. Entonces debemos ser conscientes y responsables cada uno de nosotros que estamos en la presencia de Dios. Y debemos preguntarnos, ¿estoy listo para obedecer? Esa pregunta lo representa a usted. Puede decir, sí, un fuerte amén, aquí estoy, Señor, aquí estoy listo para obedecer. Miren, hermanos, Dios nunca te dará a conocer su revelación, no te dará sabiduría, ni se moverá poderosamente en tu vida si tú no estás anhelando obedecer su palabra. Si tú no lo estás anhelando, no esperes más, hermano, de verdad. La escritura es consistente en eso. Tú debes estar dispuesto a conocer, a obedecer a Dios. Ven a Cornelio, un impío, un gentil, pero un corazón dispuesto. ¿Qué dice? Un corazón dispuesto. Y Dios movió al apóstol de los apóstoles, no cualquiera, a Pedro. ¿Sí? Dios mueve todo por nosotros, hermanos. Si Él tiene que mover el mundo por ti, lo va a hacer. Literalmente. Porque Él habla y las cosas ocurren. Él es Dios soberano, que tiene todo el poder de derramar todo su Santo Espíritu en tu vida. Pero hay una condición: disposición. Llegamos al Evangelio ¿cómo? Con un corazón dispuesto a arrepentir. Disposición, no por obras, sino por su gracia. La pregunta es, ¿cómo vivimos ahora el Evangelio? Ahora sí vivimos de otra forma. Como llegamos al Evangelio, debemos vivir nuestra vida. Debemos recordarnos siempre el Evangelio a nosotros mismos. Entonces, acá vemos que Cornelio anhelaba a Dios. Y no solo él, sino también todos los que se habían reunido con él. Cornelio era un líder, era como decirlo de una forma, él era el patriarca dentro de su familia. Y debido a la gran influencia que Cornelio tenía, esta influencia positiva en lo demás, él reunió a personas que estaban interesados en conocer la revelación de Dios y dijo, todos nosotros estamos listos, dijo. Qué increíble, imagínense Pedro. Mira, cuando tú vas a predicar a un lugar y estás orando para que la gente esté receptiva y ellos llegan y dicen, mira, estamos listos, por favor, queremos que se. Qué increíble. Verso 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad, mira, hermano, por favor, subrayen estas cosas, hermano. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Hermano, punto, aquí podríamos cerrar y ya. Dios no hace acepción de personas. Y me encanta cómo lo dice Pedro. Ahora entiendo, ahora caigo, ahora lo comprendo en plenitud. Dios no hace acepción de personas. Dios no discrimina ni por color, ni por raza, ni por país, ni por sexo. Dios no hace acepción de personas, dice Pedro, sino que en toda nación, versículo 35, se agrada del que le teme y hace justicia. El verbo comprendo, ¿no es cierto?, del versículo 34, tiene el sentido de entender plenamente en el original. O sea, aquí Pedro entendió ¡guau!, plenamente. Al ver, al llegar, al ver la visión, toda esta revelación progresiva, vio la visión, después vienen las personas, hablan con él, se alojan con él, caminan más de un día a Jope, se presenta ahí con Cornelio y ver esta actitud de ellos, esta receptividad, le cuentan la visión del ángel que había llamado a Pedro. Probablemente Pedro hacía la interacción que hacía el hermano la semana pasada entre los horarios, o sea, mientras yo estaba aquí, yo estaba. Y ahora Pedro se manda esta gran declaración y dice, en verdad comprendo que Dios no hace esto. Qué increíble es el Señor. Cómo empezó a preparar el corazón para producir cambios en la vida de Pedro.
Pedro, después de escuchar a Cornelio, dice, en verdad comprendo. ¿Qué comprendió Pedro? Que Dios no hace acepción de personas. Pedro llega a la conclusión central del capítulo, hermano, que Dios no hace acepción de personas. Hermano, por favor, esta es la verdad bíblica. Esta es la verdad de Dios. Dios no anda discriminando. Así que, hermano, usted nunca se sienta ni mejor ni peor que otro hermano ante Dios. Nunca piense, voy a hablar con el hermano Rodrigo, el hermano Mario o el iglesia para que oren por mí. No, no, no. Nosotros podemos orar y es bueno orar y debemos hacerlo y hay instrucciones de eso. Mi punto acá es que el corazón no esté pensando que nosotros somos más aceptables ante Dios que usted. No, no es así. Todos nosotros, dice, pueden acercarse confiadamente al trono de la gracia, dice el Señor, para alcanzar misericordia. Todos nosotros. No hay ninguna diferencia entre una persona sentada aquí en el púlpito y uno sentado allá abajo. Ninguna. Luego esta expresión, el que teme y hace justicia, hermanos, ojo acá, no significa, hermanos, que la salvación es por obras de justicia. No, no está hablando de eso. No significa que si hacemos actos de justicia alcanzaremos salvación. No, 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 cuidado, no nos confundamos ahí. Sino más bien significa que Dios se revela a quienes tienen una disposición reverente a obedecer a la verdad recibida. Lo que el texto quiere mostrar al lector, hermanos, es que Dios está buscando personas en toda nación que le teman y que busquen la justicia de Dios en su vida. No sus propios actos. Yo busco la justicia de Dios en mi vida. Y eso es lo que él dice, está buscando en toda nación. Eso es lo que el texto quiere mostrar al lector. ¿Qué significa esto? Personas que le den prioridad. Personas que le teman. Ahora, tú te estarás preguntando tal vez ahí, ¿cómo puede haber personas así en este mundo? Porque se nos ha metido tanto en la cabeza que no hay personas que puedan buscar a Dios. Dice, ¿cómo puede ser posible? Es muy simple, hermano. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 20. Esto es importante. El texto dice en Romanos capítulo 1, versículo 20, hablando Pablo, dice, y es un poco lo que les anticipaba anteriormente, dice, porque las cosas invisibles de Él, ¿quién es invisible? ¿Quién es espíritu? Dios. Las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas, escuche, por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces el texto está diciendo que solo al ver la creación, uno debe notar que existe un creador. Si fallas en reconocer eso, tienes que ir a Salmos, ¿cuál era? 15, no, 14, 13, 14, a Salmo 14. Cuando una persona falla en reconocer la creación y no entiende que al ver la creación los cielos cuentan su gloria y uno puede ver eso invencible materializado en su creación, si una persona falla en entender eso, dice el Salmo que es un necio. 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. No está hablando de todas las clases de personas, si usted sigue leyendo el Salmo. Está hablando de los necios. Y una persona necia, ¿saben quién es? Una persona que actúa en contra de la razón. No es que tenga un problema mental, no es que no entienda, es que no desea obedecer lo que su conciencia le dice. ¿Sí? Entonces, toda persona puede mirar la creación y reconocer que existe un creador. Y en esa revelación general que se conoce en la Escritura, la revelación general de Dios, uno puede empezar a caminar en esa dirección. Como dice Pablo, atiende. No tienes al Espíritu de Dios, pero debes buscarlo. Entonces Dios está diciendo que en toda nación hay personas que le temen, no hay excusa. Porque son personas que al ver la creación pueden identificar claramente que Dios existe. Eso es la verdad bíblica. Y por lo tanto Dios busca a esas personas y se encargará que el mensaje del Evangelio llegue a sus vidas. Porque nadie será salvo
sino es por medio del Evangelio, por medio de la obra de Cristo, como recordábamos hoy día en la cena. Y veremos esto claramente en el versículo 36. Lo veíamos, perdón, el 36, verso 38. Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Ahora va a empezar a hablar Pedro, o a predicar, a anunciar el mensaje. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio, dice, de la paz. Y la paz, hermano, tiene que ver con reconciliación. La paz tiene que ver con el propósito de Dios. Y el texto está hablando acerca de las buenas noticias del evangelio. Lo que el texto está diciendo es que Dios le ha dado a Israel el mensaje del evangelio. Y este mensaje es un mensaje de reconciliación. Si que Dios les ha dado este mensaje del evangelio, se lo ha dado, dice el texto, a Israel. Dios envió mensaje a los hijos de Israel. El mensaje llegó primero a ellos. Hermanos, ¿cómo empieza el libro de los Hechos? ¿Con gentiles, con chilenos, con venezolanos predicando el evangelio? ¿Con los gringos? Con judíos, con Israel. La palabra fue entregada a ellos. El mensaje fue entregado a ellos. Ahora la pregunta es, ¿solo para ellos? No. Ellos tenían un plan y un propósito de ellos. De llegar a las naciones, ser luz con ese mensaje. Y eso es lo que está diciendo aquí Pedro. Dios envió mensaje a los hijos de Israel. ¿Cuál era el mensaje? Anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos, dice. Y esto es lo que hemos venido viendo en todo el libro de los Hechos, hermanos. El mensaje esparcido a través de hombres judíos. Luego dice el texto, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. El punto importante aquí es el siguiente, hermano. Jesús no es simplemente un Mesías judío, un Cristo de Israel, sino que es el Mesías que entró a través de los judíos. ¿Sí? Él entró a través del pueblo judío, pero no es el Mesías solamente de los judíos. Él es el Señor, dice, de todos, dice el texto. ¿Ves lo que dice ahí? Dios envió mensajero a Israel, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este Jesucristo, el que sale, es Señor de todos. No solo de Israel, está entendiendo Pedro, es de todos. Él es soberano de todos, Él reina, Él es Dios. Y esta frase, Señor de todos, ¿no es cierto?, rompe cualquier limitación y división. Cristo, hermanos, es universal. Él es Señor de todos. Él es el Salvador, como aprendíamos en la mañana, del mundo, dice Juan 3. De todos los que deciden poner su fe en Él. Verso 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Verso 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios estaba con Jesús. Y acá vemos que Pedro resume el Evangelio. Jesús fue ungido por Dios con el Espíritu Santo y con poder, dice el texto. Luego dice, anduvo haciendo bien y sanando a los oprimidos por el diablo. Y luego dice, porque Dios estaba con él, dice el versículo 38. Y esto es importante, hermano, porque la obra de redención se realiza con él, con el Padre y el Hijo obrando juntos. Y no solo ellos, sino que también el Espíritu Santo, dice acá. Los tres están enfatizados en el texto. ¿Lo ve? Los tres personas de la deidad. Las tres personas de la deidad están obrando juntos con un plan de redención. ¿Por qué? Porque ellos no están divididos. El Padre envía, el Hijo obedece y realiza la obra, y el Espíritu Santo capacita, da poder y sella al creyente. Todos están involucrados en esa obra de redención. Pedro, al predicar el Evangelio, está mostrando las tres personas divinas,
la autoridad del Padre, la obediencia del Hijo y la presencia activa del Espíritu Santo en esta obra de salvar personas. Verso 39-40. Uy, me queda poco, nos quedamos acá. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quienes mataron colgándole en un madero. Versículo 40. A este, o sea, Jesús, levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Y acá Pedro deja muy en claro, hermanos, que Cristo fue rechazado. La obra de Jesús no fue recibida por Israel en ese momento, pero lo van a hacer un día. Y vemos a Pedro iniciando la tarea de proclamar el Evangelio ahora, ¿a quién? A los gentiles. Empieza la tarea ahora con Pedro. ¿Sabían eso? Siempre pensamos que Pablo es llamado a los gentiles. Pablo también. Muy importante. Pero vemos acá, ¿quién empezó? Pedro. Él les está hablando sobre la muerte y la resurrección de Jesús. Le está compartiendo el Evangelio ahí en la casa de Cornelio. Leamos nuevamente el verso 40. A este, o sea, Jesús, levantó Dios al tercer día e hizo, o lo hizo, se puede entender, que se manifestase o que se revelase. Y acá, hermano, vemos dos cosas. Lo primero es que Dios levantó a Jesús al tercer día. No fue Jesús quien se levantó a sí mismo, hermano. ¿Él se podía haber levantado a sí mismo? Claro que sí, si es Dios, es el eterno Hijo de Dios, él es deidad. Él es Dios, Él no es nada menos que Dios. Pero el punto acá, y lo que se quiere enfatizar, el que lo levantó fue el Padre. El Padre levantó al Hijo. Y lo que busca mostrar en este pasaje, hermanos, es la completa sumisión, obediencia y confianza de Jesús al Padre. Eso es lo que siempre debemos entender cuando vemos que el Padre va y lo saca. No porque Jesús no pudiera, hermano. Hermano, Jesús es Dios. Él es divino. Jesús tenía absoluta dependencia de su Padre Celestial. Y eso es lo que se está enfatizando acá. Y luego dice en el verso 40, hizo que se manifestase. Verso 41, no a todo el pueblo. Dice. O sea, el Padre hizo que se apareciera a ciertas personas, pero no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros, dice Pedro, que comimos y bebimos con Él, después que resucitó de los muertos. Entonces, sabemos que Jesús fue levantado de entre los muertos y Dios hizo que se manifestase a todos. No. El verso dice, no a todos, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Entonces, esta manifestación de la resurrección de Cristo no fue revelada a todas las personas de manera física, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, o sea, fueron personas escogidas por Dios, de cierta forma se ponen a mano para esta labor. Dios tenía un propósito con ese grupo, un propósito especial. Ahora, ¿quiere decir que la revelación de la resurrección de Jesús era solo para ellos? No, era para todos. El punto es que ellos tenían que testificar de eso. Ellos tenían que contar al mundo de eso. Por eso Dios los escogió con esa misión especial. El verso dice, a nosotros que comimos y bebimos con Él después de que resucitó de los muertos, o sea, los que tuvimos comunión con Él. Recuerden, comer y beber es comunión. Los que comimos y bebimos con Jesús, o sea, los que tuvimos comunión con Jesús. Entonces Pedro resalta que no todos lo vieron de manera corpórea, ¿no es cierto? Después que resucitó de los muertos, sino solo los testigos escogidos por Dios para esta tarea específica, afirmando la veracidad, hermano, de la resurrección. Entonces lo que está haciendo acá Pedro está haciendo un testigo. Dice, mira, yo estaba ahí, Dios nos escogió precisamente para ver y contar esto, de que Cristo ha resucitado. Verso 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificamos que Él es y mandó que predicásemos al pueblo y que testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos.
ha puesto, dice el texto. Esta palabra es una palabra en el original que significa, hermanos, orizo, y tiene que ver con un patrón o un molde. Esa palabra orizo tiene que ver con un patrón, un molde. Entonces lo que dice el texto es que Dios tenía un patrón, un modelo, y el único que cumplía con la descripción exacta de ese modelo, de manera perfecta, era Jesucristo. Eso es lo que está diciendo acá el texto. Era Jesucristo. Y nos ha mandado que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que ha, perdón, testificásemos que Él es el que Dios ha puesto. Dios puso a Jesús porque Él es el modelo, el patrón específico. Él calzaba justo con esa imagen que Dios tenía. Por esto dice, Dios le ha puesto a Él, porque Él cumplía de manera perfecta el plan y el criterio redentor de Dios. Y vemos que Cristo tiene una tarea. ¿Cuál era esa tarea? Ser juez de vivos y de muertos. Entonces, el Cristo resucitado, hermano, es también el juez universal de todos. La predicación de Pedro, hermano, no solo anuncia la salvación, sino también responsabilidad eterna ante Cristo, el juez del universo. Él está siendo responsable que Él es el juez de vivos y muertos. Lo que este verso afirma es que todo lo relacionado con el juicio ha sido puesto en las manos de Jesús, hermano, quien completó todos los requisitos para ser el ungido, el rey, el soberano Señor. Cristo, hermano, reina en su trono, y estando en su trono, Él imparte justicia. Por eso dice que a Él ha sido puesto como juez. Todo el juicio el Padre lo dejó en el Hijo. Eso es lo que el texto está diciendo. Por esta razón, Él es juez de vivos y de muertos. Pero acá está la clave, verso 43. De este Jesús dan testimonio todos los profetas. Y acá vemos que Pedro conecta, ¿no es cierto?, el Evangelio con el testimonio de los profetas del Antiguo Testamento. Y continúa diciendo, ya estoy pasado, creo que vamos a llegar hasta acá nomás. Continúa diciendo que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Cómo termina diciendo? Que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Esta frase, todos los que creyeren, hermano, se conoce la Biblia como una declaración normativa. Esto quiere decir que esta es la norma de ahora en adelante. Esta es la norma. Las personas deben creer en Jesús. Él debe ser proclamado, el Señor debe ser proclamado por medio del Evangelio y las personas deben creer para el perdón de sus pecados. Esto es la norma. El perdón no es, hermanos, por mérito. El perdón es por su nombre, dice usted. Es por su nombre, es decir, por la autoridad y la obra redentora de Cristo. No podemos hacer nada para ganarnos el perdón. Debemos ir a Cristo, quien tiene para darnos perdón. Pero además es una declaración universal, hermanos, e inclusiva. Esto significa que todos tienen acceso al perdón. Eso es lo que está diciendo acá el versículo. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hermano, gloria a Dios. Estos pasajes son los que abrieron nuestra mente para entender que necesitábamos perdón de Jesucristo. Y hasta aquí no continúo, continuamos la próxima semana. ¿Ok? Pero, hermanos, para que podamos pensar, ¿estamos dispuestos a obedecer a la voz de Dios? ¿Estamos dispuestos a entender de que Dios quiere obrar en nuestra vida? Que Él quiere mover todos los recursos para obrar poderosamente en tu vida. Hermano, si tú estás llevando una vida triste espiritualmente, es porque tal vez no has sido consciente de que no tienes una actitud correcta de querer obedecer cada vez que te acercas a la palabra, cada vez que vienes al culto.
cada vez que eres expuesto a la predicación del Evangelio. Pero Dios quiere obrar. ¿Saben quién? A todos desde la Escritura. Porque Dios dice que no hace acepción de personas. Y Pedro lo entiende, dice, ahora comprendo que el Evangelio es para toda nación. Y entiende ahora que esa misión debía ser encargada por ellos, los apóstoles. Y así empezará a expandirse el Evangelio por todos los lugares. ¿Oramos? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es tan maravillosa, esencial en nuestra vida, es como agua, es como aire, Señor. Sin ella no podemos hacer nada. Padre, te pido por mi corazón, te pido por mis hijos y por mi familia, y por cada uno de mis hermanos, que la palabra del día de hoy haya caído en tierra firme. Padre, Señor, haz que esta semilla sembrada el día de hoy produzca frutos. Ayúdanos a poder ver pequeños brotes en la vida de cada uno de nosotros a partir del día de hoy. Ayúdanos a entender el tremendo ejemplo de un hombre pagano que no te conocía verdaderamente, que no tenía tu Santo Espíritu, que no tenía tu palabra, que no conocía plenamente la obra de Cristo, pero cómo vivía apasionado por Cristo. Como decía nuestro hermano Cristian al inicio, creo que muchos de nosotros a veces somos avergonzados por este fenómeno. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas diferentes, como la de Cornelio, temeroso de Dios, que disfrutaba hacerle el bien a los demás, de buen testimonio, no solo con su familia, sino con todas las personas. Dice el texto, con todo el pueblo del Señor. Señor, queremos conocerte más para obedecer. Produce ese deseo, esa llama, ese fuego en cada uno de nosotros, para impactar primeramente a nuestra familia, los esposos a sus esposas, las esposas a los esposos, impactar junto la vida de nuestros hijos, que Satanás quiere robarnos y destruir su vida. Y que después juntos como familia podamos ser de bendición hacia los demás, que podamos ser una influencia positiva, no por nuestra fuerza, sino por tu palabra que mora, viva y eficaz en nosotros día a día. Usa esta iglesia, Señor. Gracias te doy por cada hermano, por cada familia que está aquí hoy día. Añade bendición a tu palabra. Añade bendición a estas familias, Señor, para que salgamos edificadas, fuertes, fortalecidas, animadas, por haber escuchado hoy tu bendita palabra. Y hoy tenemos la oportunidad para hacer un cambio. Gracias, Señor, porque si veníamos chuecos, hoy día nos estás diciendo, ven. Señor, hoy día, igual que a Pedro, quieres cambiar nuestra manera de pensar. Quieres traer revelación nueva a nuestra cabeza, para que entendamos que estamos aquí para obedecerte. Porque como decía el texto, tú eres Señor y tú reinas. Y nosotros somos tus siervos y debemos escuchar y obedecer inmediatamente. Oramos en el nombre de Jesús.